Alejandro Entrambas-Aguas, amigo del programa, estuvo hace poco por aquí y nos contó la verdadera dimensión de David Sánchez Pérez Castejón. ¿Creen que es casualidad que en la trama de Koldo García las empresas de Víctor de Aldama, muchas, para esconder el dinero supuestamente ilícito, estuvieran en Elvas, justo en ese lugar del mundo? ¿Creen que es casualidad? No la condena que esperábamos. De hecho, aun condenándole porque la plaza se le crea expresamente y aun reconociendo que no va a trabajar, no se le condena a devolverle el dinero. No hay condena a prisión. Es verdad que por la entidad de la duración de la condena no se le ejecutaría, no iría a prisión, pero no la hay. Y por lo menos lo que sí que hay es un reconocimiento de la labor de las acusaciones populares, porque sí se condena al pago de las costas de las acusaciones populares, porque esto hay que recordarlo. Si no llega a ser por las acusaciones populares, no existe este procedimiento. Hacienda, fíjate, cometió un error y pasó por debajo del radar Julito Martínez, Sí. la joya de Zapatero, Sí. la empresa de las hermanas de Zapatero. Qué curioso, ¿no? Sí. Ojo, David Sánchez Pérez Castejón, también, que dice que tributaba en Portugal, pero vivía en España. Es decir, qué curioso, ¿no? Vamos, no sé, prueba tú a no hacer la declaración de la renta y a ver en cuánto tiempo tiene una notificación. Y se hayan regularizado todos los que se han regularizado, se hayan metido todos los que se quieren meter con la ley de nietos, habrá 6 millones de extranjeros que estarán dentro del sistema sanitario, educacional y del sistema de prestaciones. Y colapsará el sistema. Izquierda no le importa con quién te acuestas, pero sí con quién haces negocio. El de derecha no le importa con quién haces negocio, pero sí con quién te acuestas. Al liberal libertario como yo no me importa ni con quién te acuestas ni con quién haces negocio, siempre y cuando sea bajo la ley y consensuado. ¿Por qué? Porque tanto la derecha, hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Y aquí termina ese péndulo haciendo la misma situación. Por eso yo creo en el individuo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Fuerza, honor y adelante, que hemos ganado otra batalla. Cada día un objetivo y al final se va consiguiendo. Sí, ya sé que a medias, que con mucha dificultad, pero es que estamos luchando contra todo un aparato del Estado. Pónganse en situación. Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Constitucional, Gobierno, bueno, todos en contra del pueblo para que no se juzgue a los suyos, a la familia de su santidad y al entorno del gobierno. Es muy complicado llegar a sentencias condenatorias y se está consiguiendo. Se hizo con el fiscal general, con Koldo, con Santos Cerdán, que está a punto de volver a ingresar, con Ábalos, 24 años de cárcel, y ahora con el hermanísimo. Ya sé, esperábamos más, lo sé, pero 9 meses de inhabilitación es al menos una condena. Y ellos esperaban la absolución. Ellos esperaban que el Poder Judicial se doblegara ante las amenazas constantes de la cloaca de Leire Díez, el chantaje, los sobornos de este gobierno o las acusaciones públicas de lawfare y de jueces ultra. La prueba de que hemos ganado la batalla es escuchar a Patxi López. Ha vuelto a sacar el cadáver de la ultraderecha, ¿sí? Escuchen. Parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido a una persona por ser el hermano del presidente del gobierno. Ya nadie le cree más que los muy cafeteros, pero ellos siguen con su argumentario. Miren, el juez ha sido valiente en algunos aspectos, ha considerado probado que en 2016, dice los días 10 y 11 de octubre, se creó la plaza para David Sánchez Pérez
Castejón porque carecía de trabajo estable. Vamos, que había que darle un empleo al niño. Y añade que desde su contratación apenas acudió a su puesto de trabajo y acabó abandonando las funciones para las que fue contratado. Todo eso lo dice la sentencia, de ahí la condena. A pesar de lo que diga la portavoz del gobierno, están rabiosos, no lo entienden. Por cierto, Elma Sainz, portavoz de Sánchez, podría disimular un poquito. Ya sé que le van a llevar ante Cándido Conde Pumpido y le quitará hasta la inhabilitación, pero disimula un poco, ¿no? Que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos. Le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Ahí está. ¿Por qué se creen que Cándido Conde Pumpido no se jubiló en diciembre, que es cuando tenía que hacerlo? ¿Por qué le tienen ahí aguantando en funciones? Para estas cosas, para ayudar a la familia del capo de la mafia. Y ahora, cuando llegue Begoña Gómez, que llegará y volverá a caer y será condenada, volverá a hacerle el favor que está a punto de hacer ya el fiscal general. Nos hubiera gustado más que la sentencia fuera condenatoria a prisión, la cumpliera o no, hablamos de 1 año, año y medio, quizá 2 años de cárcel, creemos que hubiera sido más justa y sin duda debería haber devuelto los 340.000 euros que cobró ocupando un puesto que no debía ser para él, que le crearon a medida por ser el hermano de quien era. Tampoco devuelve ese dinero, no se lo pide la sentencia. Sin embargo, prepárense porque quizá este no es el final. ¿Por qué les cuento esto? Alejandro Entrambasaguas sin duda ha sido el periodista que empezó esta historia y tras él han ido las acusaciones particulares y la investigación de Policía y Guardia Civil. Alejandro Entrambasaguas, amigo del programa, estuvo hace poco por aquí y nos contó la verdadera dimensión de David Sánchez Pérez Castejón. David Sánchez, a pesar de tener un salario medio en la Diputación de Badajoz, consiguió hacer una fortuna que a día de hoy no se ha conseguido explicar cómo ha conseguido hacer ese gran patrimonio inmobiliario y acumular todos los ahorros que tiene en su cuenta bancaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando estalla la conocida como la trama de Koldo, la Guardia Civil tarda muy poco en completar toda la ramificación de todo el entramado societario donde se esconden y donde se desvían las mordidas, y precisamente uno de los grupos de sociedades que se usaban para esto pues estaban radicadas en Elvas, justo la ciudad portuguesa donde reside el hermano de Sánchez, donde el hermano de Sánchez se compró ese palacete en ruinas para vivir y que realmente nunca llegó a vivir allí. ¿Creen que es casualidad que en la trama de Koldo García las empresas de Víctor de Aldama, muchas, para esconder el dinero supuestamente ilícito, estuvieran en Elvas, justo en ese lugar del mundo? ¿Creen que es casualidad? A través de esas empresas se compraron coches como Ferraris o mansiones en La Moraleja. Si Víctor de Aldama era muy amigo de Pedro Sánchez y le hacía favores a Pedro Sánchez, como hemos contado en este programa, ¿pudo utilizar a su hermano, a David Sánchez Pérez Castejón, como presunto testaferro de algunos negocios en los que participó Sánchez? ¿Pudo utilizarle a través de Aldama? Cuidado, porque sabemos que Víctor de Aldama tiene las pruebas que irían mucho más allá de lo que les estoy apuntando. Y esas pruebas Aldama aún no las ha enseñado a nadie. Entrambasaguas lo sabe también, escúchenle. Tengo elementos de juicio para poderte decir, Albert, que Aldama guarda todavía mucha documentación muy sensible y gran parte de eso que guarda, que yo desconozco cuándo va a ver la luz, atañe directamente al presidente del gobierno.
Prepárense porque quizás se cierra el enchufe del año, el del Hermanísimo, y dentro de poco se abre el testaferro del año, el del Hermanísimo. Ya veremos, al tiempo, depende de que Aldama tire o no del todo de la manta. Desde aquí le animamos que lo haga. Sí, señores, a nosotros, a los periodistas que hemos seguido este caso, se nos ha quedado la sentencia corta. Bastante corta. Pero ¿qué le parece a las acusaciones populares que llevan 2 años trabajando para demostrar los delitos de David Sánchez? Javier, María Pérez Roldán, hazte oír, bienvenido, ¿cómo está usted? Feliz por una parte, porque en efecto ha habido condena, con lo cual todo el esfuerzo de estos 2 años pues ha rendido su fruto. Claro, pero no la condena que esperaban. No la condena que esperábamos. De hecho, aun condenándole porque en la plaza se le crea expresamente y aun reconociendo que no va a trabajar, no se le condena a devolverle el dinero. No hay condena a prisión. Es verdad que por la entidad de la duración de la condena no se le ejecutaría, no iría a prisión, pero no la hay. Y por lo menos lo que sí que hay es un reconocimiento de la labor de las acusaciones populares, porque sí se condena al pago de las costas de las acusaciones populares, porque esto hay que recordarlo. Si no llega a ser por las acusaciones populares, no existe este procedimiento. El fiscal ejerció la labor de abogado defensor. Y otro elemento importantísimo, esto demuestra que las cloacas de Leire, de la directora de la Guardia Civil, del general Llamas, no funcionaron, porque presionaron, porque la UCO no hicieron un informe contundente, se pusieran de lado, miraran, en fin, miraran para otro lado para no hacer un informe contundente contra David Sánchez, persiguieron a la juez, acudieron al colegio donde están colegiados, donde asisten a clase los hijos de la juez que llevó la instrucción. Entonces todo esto al final fueron movimientos desesperados del gobierno que gracias a Dios pues no han prosperado. Ya, y en la sentencia dan por hecho, y es así, que Miguel Ángel Gallardo fue la persona que lo manejó todo, pero no mencionan quién le dio la orden a Gallardo. Esa parte la obvian y todos sabemos quién fue, ¿no? Todos sabemos quién fue. Lo que sí es, bueno, la sentencia hay que leerla detenidamente porque son 374 folios. Entonces yo no me lo he podido leer exactamente en integridad, pero sí a golpes, leerla rápidamente. Y en efecto no entra el detalle. Y eso que el detalle surgió en sala varias veces, se pronunció el nombre de Pedro Sánchez. Y en cualquier caso, es que aunque Pedro Sánchez no hubiera dado instrucciones directas, es evidente que el favorecimiento de David Sánchez era por ser el hermano de, que eso es lo mismo que alegamos nosotros en el procedimiento de Begoña Gómez. No hay que demostrar nada, basta que ella hiciera el título de esposa de para que la influencia por sí sola, pues como arte de magia, funcionara. Y esto es lo que ha pasado. Claro. La opinión pública estará pensando como yo y como usted, o sea que te puedes ir a vivir a Portugal, no pagar impuestos en España, que te pague la Diputación, que es un ente público, y además vivir escondido en Moncloa, y nada de eso es delito, ni hay malversación ni tráfico de influencias. ¿Cómo se lo explico yo a los confidenciales? Pues explíqueselo de la siguiente manera, que en efecto en ocasiones las cosas por desgracia no acaban como uno quiere. Primera cuestión. Segunda cuestión, que aquí hubo un entorpecimiento constante por parte de las cloacas. Si las cloacas no hubieran estado detrás presionando, igual la condena hubiera sido mayor. Pero claro, torpedearon todo lo que pudieron. Incluido, y esta parte es muy importante, que en la instrucción la Fiscalía no hacía lo que normalmente hace la Fiscalía, que es pedir pruebas, facilitar la instrucción, la investigación. Aquí se ha conseguido una condena, poca o mucha, a costa de toda la estructura del gobierno y de sus tentáculos. Bueno, y otra cosa que quiero destacar, irónicamente, se condena a David Sánchez a inhabilitación. David Sánchez era músico y director de orquesta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no puede volver a dirigir una banda organizada, de crimen organizado? ¿Que no va a poderse tocar ni representar en público la danza de las chirimoyas? ¿Que por las noches no va a poder
machacar los oídos del personal de la Moncloa tocando sus nocturnos al piano, porque la inhabilitación tendrá que ser inhabilitación profesional, y él era músico profesional. Entonces, con esta sentencia ya ni siquiera pedirá la boca del metro tocando el violín o tocando una pianola, le inhabilitan para un cargo que nunca ocupó. Entiendo. Por cierto, también hay sentencia que inhabilita en este mismo auto del juez a una decena de funcionarios. Es un aviso a navegantes, aquellos que miran a otro lado y les ascienden por callar, que se preparen o no. Es un aviso a navegantes. Igual que la sentencia del Supremo condenatoria para Ábalos y que la condena, sin embargo, para Aldama fue muchísimo más leve para mostrar que si se colabora, pues se tiene algún tipo de premio. Aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver, una sentencia no busca la enseñanza de ajenos, pero sirve para la enseñanza. No busca eso, busca condenar un delito que esté tipificado en el Código Penal y siempre y cuando haya quedado acreditada la participación. Pero las sentencias son públicas y los juicios son públicos, entre otras cosas, también para garantizar la enseñanza del resto de conciudadanos. Y la enseñanza aquí es clara. Es preferible, hay un refrán español que dice, una vez rojo que 100 morados o 100 verde, algo así, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale una vez cuando te vengan, a un funcionario le vengan exigiendo algo que sabe es ilegal? Más vale una vez decir que no, a luego pasar la tortura de un procedimiento penal y acabar siendo condenado, que es lo que ha ocurrido aquí. Y otra peculiaridad, que en su inmensa mayoría, alguna excepción puede haber, pero en su inmensa mayoría, estos no eran simples funcionarios, eran funcionarios, muchos de ellos, militantes del PSOE. Y a saber, no vamos a hacer esa investigación porque estaría prescrito, pero a saber cómo llegaron ellos a los puestos correspondientes. Y yo no digo que todos hubieran sido, pero alguno muy probablemente fue por ser del PSOE. Eso les abrió las puertas a ser personal funcionario. Bueno, hay que reconocer que aunque nos quejemos por un resultado débil, ellos, él, Sánchez y David, su hermano, esperaban ser exculpados y que es la primera condena de un familiar directo de Pedro Sánchez. ¿Cuándo tenemos la siguiente? Pues la siguiente ya tendría que ser Begoña Gómez y queda un tiempo hasta que se celebre el juicio. Pero en cualquier caso, sí que es importante tener en cuenta que la condición de hermano al final, frente a los jueces, no le ha servido de nada. Se ha podido traficar con influencias en el ámbito de los funcionarios, en el ámbito de la administración, pero no en el ámbito de la administración de justicia. Y eso es una buena noticia. Y es otra buena noticia el que existan las acusaciones y que hayamos seguido adelante, porque si no llega a ser, repito, por nosotros esto no hubiera sucedido. Totalmente. Si le digo que barato sale delinquir en España dependiendo de quién seas, ¿lo firma? Lo firmo y por desgracia no es en España, sino es en todos los países de nuestro entorno y por desgracia esto es así desde que existe la justicia. En la época de los romanos ya Cicerón criticaba cosas similares y es una realidad que está ahí y esto quiere decir que todavía queda mucho por hacer porque determinados personajes, como tienen en su amparo grandes medios de comunicación, la potencia comunicativa del gobierno, pues no dejan de crear temor a todos los que intervenimos en la administración de justicia de alguna manera. Muchos deciden no acusar por temor a ver qué reacciones pueda haber, otros por temor a perjudicar su futura carrera profesional, pero al final siempre existen unos valientes que con todos esos problemas, bueno, pues lo acaban haciendo lo que están llamados a hacer, en este caso impartir justicia. Felicidades, hazte oír a todas las acusaciones populares. Sin ustedes, hoy hubiera quedado en nada, pero ni 9 meses de inhabilitación, en nada este caso. O sea que enhorabuena, porque a pesar de todo han hecho todo lo posible y con eso por ahora nos basta hasta que lleguen tiempos mejores. Un abrazo, don Javier. Venga, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Amigos, hay más. Esto no ha hecho más que empezar. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial.
Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. El negocio no funcionó. Lo perdí todo. Mi mujer, mi familia. Y por mucho que trabajaba, nunca acababa de pagar lo que debía. Si estás en situación de insolvencia, contáctanos y te diremos si cumples los requisitos de la ley de la segunda oportunidad. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Son de los que no se van de vacaciones. La mayoría de españoles no se van de vacaciones en verano porque no pueden, porque se les acumulan las deudas, los pagos, las facturas, porque no pueden dejar de trabajar, de producir ni un solo día. Y muchos lo hacen porque tienen una acumulación de deudas desde hace meses, a veces años, que no les permite vivir de forma desahogada. Miren, hace ya muchos años que existe la ley de la segunda oportunidad, una ley que lo que quiere es evitar eso, la situación en la que una familia está encallada, no puede avanzar y en toda su vida no lograría pagar la deuda que tiene, que alcanzó por errores, por un fracaso profesional o empresarial, por cualquier problema. Para eso está esa ley. Si hay buena voluntad, si no hay intención de dejar de pagar lo que se debe, se ordena un plazo de pagos durante un tiempo y se exonera de buena parte de esa deuda. Eso lo hace un juez y lo puede tramitar con la mejor empresa en España para hacerlo. Sin Deuda Group. Están en todo el país, en Baleares, Canarias, en toda la península y pueden ayudarle en el papeleo, en los trámites. Le echarán una mano siempre. Una persona de Sin Deuda Group está con ustedes para poder hablar directamente, para que no sea un puro sistema informático. Han cancelado más de 100 millones de deuda legalmente en 6 años. Infórmese, llámenle de nuestra parte, pregunten ante la duda. Quizá es la mejor llamada de su vida. 911-087-109. Sin Deuda Group. Son confidenciales. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bueno, amigos, empezábamos hoy el programa analizando con la acusación popular de hace oír la sentencia contra el hermano de Sánchez. Que para mí lo grave no es la condena, lo grave es que Fiscalía del Estado no acuse y parezca abogado defensor, que los funcionarios, casi todos militantes del PSOE, obedezcan órdenes en la Diputación de Badajoz porque a cambio les ascendían. O sea, lo grave es el chanchullo, que es el método habitual en este país. Miren, Sara Santaolalla, de vez en cuando hay que bajar al barro para escucharla. Dice, condenan a David Sánchez sin pruebas, con un juicio en el que la mayoría de los testigos han negado que se hiciese algo irregular, con una instrucción negligente, una cacería mediática con bulos en sus pantallas, jueces, pseudo periodistas y políticos desatados. Nada nuevo. Es bonito, ¿eh? Bonito saber que esta chica que nunca fue periodista es el objetivo, la líder mediática del sanchismo. Yo creo que hay que mantenerla ahí como líder porque más bajo no se puede caer y nos ayuda a entender el nivel en el que está España. Mi querida Zabache, dame un beso. Lo necesito. Hola, mi guerrero de luz, amante de la libertad, te abrazo a ti, te mando muchísimos besos a Susana Aquille, a todos y a todos los confidenciales. ¿Cómo estás? Pues mira, estaba pensando cómo me gustaría
tener algún día una tele libre en el que ponerte a Santolaya delante tuyo. No te aguantaba un asalto. No me aguantaría. La verdad es que es demasiado. Están pasando tantas cosas, mi querido Albert. De verdad que nos necesitamos juntos, todos los guerreros de luz, ¿sabes? Sí. Porque no podemos bajar los brazos ni un instante. Sí, porque entiendo que esta manipulación allí ocurrió y por eso duró la dictadura chavista Honduras, ¿no? 27 años. Y es que hay quien les cree. Hay gente que escucha esto que he dicho y cree que es verdad y no lo pone en duda. O sea, cuidado que no todo el mundo analiza y se crea una opinión propia. Hay gente que traga y ya está, nada más. Es que hoy, mira, permíteme porque esto es importante para la batalla comunicacional y de las ideas. Hoy el campo de batalla es nuestra mente, nuestra principal propiedad privada. Por eso es tan importante que la gente entienda que uno, que debe analizar, debe confirmar, debe verificar y no dejarse manipular por las informaciones. Los 27 años de destrucción en Venezuela han sido a propósito y ha habido una corrupción estructural, sistemática, donde hay violadores de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales. Lo que hay en Venezuela es una organización criminal que se tejió muy lentamente, muy poco a poco, pero destruyó absolutamente todo el país, donde hicieron un piso jurídico convirtiendo lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Y esa es la estructura que está. En Venezuela, pero allí llegaba alguien como Rodríguez Zapatero, expresidente de un país europeo como España, la madre patria, y decía, y lo dijo 34 veces, estas elecciones han sido legales y había fraude electoral. Y él daba fe, que es un poco lo que está haciendo Santolaya, Televisión Española, La Sexta, o sea, todos los medios del régimen. Y eso es lo que podía confundir a gente. Hay muchos países de Europa que creían que Maduro ganaba legalmente las elecciones, ¿verdad? 34 malapraxis electorales. 34 malapraxis electorales, mi querido Albert. La última elección democrática que tuvo Venezuela fue cuando Chávez llegó al poder. Y no ganó por mayoría. Lo que ganó fue la apatía de la gente. Entonces, aquí estamos hablando que aprovechan una elección democrática y se suben al poder y después comienzan a destruir todo, a acomodar todo, y empezamos a ver, en España ya están viendo las mañas del socialista de Pedro Sánchez de buscar la forma de cómo amañar esas elecciones para que la gente crea que con el voto lo va a sacar y resulta que después te ves con la gran noticia de que el señor sigue en el poder. Eso nos pasó a los venezolanos. Votamos, dejamos de votar, hicimos todo para que demostrarle al mundo que no había democracia en Venezuela. Y así pasaron 27 años de destrucción. Es muy grave, es muy grave. Sí, porque es que el camino es el mismo. Hay gente que aquí se convence, que creen que hay elecciones libres, que les hablas de la ley de nietos que regulariza el pasaporte, lo regala como un caramelo y dicen, bueno, pero es que igual no votan a Sánchez, no han entendido que no importa quién vote, ¿no? Que el chanchullo es que estén en el censo. No importa cuántos votes, no importa quiénes voten ni cuántos voten, sino quién cuenta los votos. Ellos nada más se preocupan en hacer mucha bulla, que se vea mucha gente para que todo quede protegido. Por eso el ciudadano español tiene que despertar, mi querido Albert, porque al frente lo que está es un monstruo. No es solamente Pedro Sánchez, es todo un sistema. Escuchen lo que nos ha dicho María, una confidencial. Sí. Querido Albert, es muy triste decir esto, pero es que de vez en cuando me da una bofetada de realidad. Y la realidad es que Sánchez ha venido absolutamente solo para destruir España. Pero desde el principio, y eso lo dice él todo el tiempo, que tiene un proyecto y que lo está haciendo y que va a estar ahí hasta que lo acabe. Lo que hay que averiguar es quién está detrás. Sánchez es un peón, es una pieza, como lo era Maduro, como lo era Hugo Chávez, o como lo es Gustavo Petro, que ahora sale por piernas de Colombia, o Lula da Silva, o los Castro. Es una franquicia, Albert, es una franquicia. El cerebro de todo esto fue Castro y Lula da Silva, que cuando cae el muro de Berlín impulsan el socialismo del siglo XXI en toda nuestra región. Necesitaban una marioneta
Chávez acababa de dar un golpe de Estado y necesitaban la petrochequera y los recursos de los venezolanos para comprar conciencia. Entonces ahí nacen las franquicias. Hoy tenemos una México-Suela, una Colombia-Suela que parecería ser que está dando la vuelta, pero mira todos los problemas que se están generando en Colombia. Brasil, una Brasil-Suela. Aquí con el kirchnerismo chavista teníamos una Argenzuela. Apareció Milei y hubo un cambio, pero España está en directo. Bueno, yo te diría que ya se ve claramente que es una Españazuela. Y así sucesivamente te podría decir de muchos. Es una franquicia como McDonald's. Y perdón que diga, aquí no, McDonald's no paga, pero la verdad es que yo estoy hablando de las franquicias adaptadas a la idiosincrasia de cada país. Sí, ahí hay un plan general. Por cierto que aviso, mañana tendremos, creo yo, la prueba definitiva de que Rodríguez Zapatero sí tiene una mina en Venezuela de oro. Mañana, ya sí, llevamos 4 años diciendo, pero si lo ha contado todo el mundo. Sí, pero yo creo que mañana ya es la gota final. Se la contaremos aquí, o sea que esté con nosotros. Yo, hablando contigo, Azabache, cada vez que estás, necesito un psicólogo. Si no, esto no puede seguir porque nos acabamos locos tú y yo. A ver, que alguien ponga orden, por favor. Roberto Crobú, nuestro psicólogo y youtuber, ¿cómo estás? No sé, si igual lo necesito yo también, lo necesitaré yo también, Albert, porque estoy indignado. Estoy realmente indignado con esta infame sentencia contra David Sánchez Pérez Castejón, el hermano delincuente del presidente. Oye, se os suena bien esto, ¿no? El hermano delincuente del presidente del gobierno de España. Porque, a ver, yo voy a hacer una pregunta. Albert, Azabache, sé sincero conmigo. Yo ya me he sincerado con mi propia audiencia, pero os voy a poner el dilema a vosotros también. ¿Renunciaríais a 9 años de nombramiento público? Es decir, que va a ser imposible, es decir, no vais a poder ser llamados a ocupar ningún cargo público durante 9 años y a cambio embolsaros 340.000 euros, que viene a ser al cambio a Azabache unos $340.000. Hombre, si eres Ábalos, a lo mejor no, pero si eres músico, ¿quién te va a contratar? ¿Coros y orquestas de Radio Televisión Española? Pues claro, yo renunciaba. ¿Tú, Azabache? No, yo mira, ni dinero del Estado ni estar en el Estado, porque yo la verdad que yo no tengo ninguna aspiración política y menos con plata del Estado. Yo trabajo de iniciativa privada, mis guerreros de luz, yo me gano mi trabajo con mi esfuerzo, así que todo eso para mí es estiércol, ¿qué te puedo decir? Pues aquí no aceptamos dinero. Azabache, yo firmaba. Esto demuestra que delinquir en España es rentable. Que si yo me embolso 340.000 euros de manera fraudulenta del erario público y me condenan solamente a 9 años de no poder asumir cargo público, yo firmo presentarme. Es decir, además, lo pido para todos los españoles, que el Estado le permita a todos los españoles que quieran firmar ese acuerdo. Y vamos a ver mañana cuántos españoles lo firman. Es que ¿sabes lo que pasa? Ahí, perdón que interrumpa, pero es que el problema, también tenemos un problema de moral y de un montón de cosas. ¿Por qué te digo esto? A mí me ofrecieron un cheque en blanco para unirme a la revolución chavista y me negué y perdí todo. Para mí, la verdad que necesitamos personas que no se vendan, que se degraden, porque eso va a costar a la nación sangre, tortura, destrucción. O sea, hay que proyectar lo que va a pasar con eso. Por eso está en cada uno de nosotros. Robar está mal, estafar está mal, matar está mal. Perdón que yo sea así, pero es que soy de este palo, ¿ves? De los principios. ¿Qué puedo ser? No, es que es muy buena manera de ser. Mira, Juanvi te lanza una propuesta, Crobú, aunque está muy bien tirada, habla de psicólogos, se escucha. A ver. Sí, es verdad, la hija Sánchez ha hecho psicología, pues tiene en casa un campo de experiencia grande con su padre. La mejor lección, pasarse de la teoría, que no sirve para nada, pero es a la práctica. Y puede experimentar mucho con su padre, si es verdad. A ver en qué grado está de psicopatía.
Tú cogerías a la hija de Sánchez como ayudante en tu consulta, estoy seguro, ¿no? Mira, aquí me vale lo que ha dicho Azabache antes, ¿no? Nunca hay que venderse a esto. La verdad que es terrible, ¿no? Que es increíble. Bueno, oye, pues seguramente me iría bien. Seguramente si cogiese, pero me temo que el destino de Ainhoa Sánchez Gómez no va a ser trabajar para un pobre psicólogo de provincia en España, ¿no? Para eso la han mandado a estudiar al extranjero. Sí, sí. Que aquí hay la polémica del pasaporte, que hay que hablar de ello, ¿eh? Porque, claro, no está sellado en la aduana de Reino Unido. Y el juez Peinado le ha dicho a Begoña que tiene 5 días, que ya quedan 3, para que explique, demuestre que fue allí. Ya sé, pueden sacar el vídeo de OK Diario o un ticket de restaurante. Pero imagínense, voy a ser malo, ¿eh? Estuvo en total 5 días, entre que recogió el pasaporte y lo devolvió el domingo, del 8 al 12 de julio. Mintió al juez o le mareó porque dijo que iba a Londres y estaba en Bristol. De Bristol a Londres no está al lado, hay 1 hora y cuarto de avión. ¿Y saben dónde también hay tan solo 1 hora en avión? Desde Londres a la isla de Man. La isla de Man es un paraíso fiscal que está entre Reino Unido e Irlanda. Rodrigo Rato tuvo cuentas allí, vamos, no es un lugar desconocido para los políticos españoles. ¿Qué quiere Peinado? Quiere saber si se movió, es decir, si fue directamente y se quedó en Londres o en Bristol o no, o si hizo movimientos. Ella fue en EasyJet, que eso es lo más sospechoso de todo. Que ella y Sánchez y los padres de Sánchez y las niñas fueran en un avión comercial. No lo han hecho en la vida. No lo hicieron ni para ir al concierto de Serrat, ni para un cumpleaños. Cogen el Falcon hasta para ir al baño. Pues esta vez no. Esta vez cogen EasyJet y da y vuelta, se dejan ver, se fotografían, una señora les pide una foto. Bueno, están viendo algunas fotos publicadas por OK Diario de esos viajes. ¿Por qué tanta exposición pública? Claro, hay una opción. Imagínense que llegan a Londres y que hay una empresa comercial privada que alquila aviones. Por cierto, Gestair alquila aviones. Es una empresa privada, es secreto el registro de quien la contrata y tiene adjudicado el mantenimiento de los Falcon del gobierno por 90 millones de euros, o sea que está siempre a favor de obra, ¿no? Podría haber llegado a Londres, Begoña, haber cogido un avión privado, haber ido a la isla de Man, haber vuelto y asistir a la graduación de su hija. Sí. Lo hizo, es lo que intenta averiguar el juez Peinado. Todo lo que les digo es una especulación, ¿verdad, Robert? Esto no ha podido ocurrir. A ver, el tiempo material para hacer lo que se le antojara lo tenía. Yo había entendido que el juez le daba 48 horas entre recoger el pasaporte y devolverlo, pero yo creo que la concesión ya está viciada en origen. Yo creo que aquí estamos ante una cadena de errores judiciales, desde mi punto de vista, porque las acusaciones populares habían reclamado al juez que si le daba a Begoña el pasaporte, Begoña tenía que declarar dónde iba a ir, dónde se iba a alojar, el vuelo de ida, el vuelo de vuelta, lo que nos pediría cualquiera de nosotros. Sí. No informó de nada de todo eso. Pero es que ahora que el juez, no viendo los sellos, porque además tenemos que informar de que no se sella ya físicamente el pasaporte del Reino Unido a España, después del Brexit, simplemente se pasa por un escaneo, hay un registro electrónico, pero no aparece el sello en el pasaporte. Por tanto, que ahora el juez le pida demostrar a Begoña Gómez que estuvo en el Reino Unido, pues Begoña Gómez se lo puede demostrar pidiendo ese registro, pero no se me antoja difícil entender... Claro.
que Begoña ahora dé más información de la que le está pidiendo el juez, porque el juez solo le está pidiendo, demuéstreme que usted viajó. Con los billetes de avión ya es suficiente. Y por cierto, yo sí que tengo otra interpretación de esas fotos, ¿no? De esa exposición de Pedro Sánchez con la familia regresando. Porque si bien la familia sí pagó el viaje de ida y vuelta, Pedro Sánchez solo pagó el viaje de vuelta. No olvidemos que el Airbus con 80 plazas lo llevó a Londres, lo dejó en Londres y volvió a España. ¿Por qué? Porque los aviones tienen que estar aquí por si son necesarios para alguien, la familia real. Es decir, son más personalidades del Estado que usan esos aviones, que por tanto el avión no podía estar ahí aparcado en Londres tres días. Lo que ha ocurrido desde mi punto de vista, esa exposición de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y la familia regresando en vuelo comercial, desde mi punto de vista es una forma de vender a la sociedad de que la familia viaja en vuelos comerciales. ¿Por qué? 24 horas antes salió la noticia, la sospecha por parte del debate de que muy probablemente la hija mayor, Ainhoa, para viajar al Reino Unido a estudiar en periodo de vacaciones, es muy probable que haya utilizado el Falcon de ida y vuelta. Y no olvidemos una cosa, la hija mayor es mayor de edad, por eso está estudiando en la universidad, ha terminado, ya es graduada, y es imputable por malversación en la eventualidad de que se descubriese de que ella ha utilizado el Falcon para uso privativo. La cosa no es baladí, y creo que todo esto de viajar de vuelta con un vuelo comercial es precisamente para tapar esa sospecha, para que no se busque más información por ahí. Es muy interesante lo que dices. Hay alguien que promete llegar a Venezuela y lo está intentando hace semanas. Y me dicen que lo sigue intentando a día de hoy. María Corina Machado. Casto Ocando, el periodista, nos lo contó aquí. Hay incluso un operativo a diferentes zonas fronterizas en Venezuela. Por ejemplo, ayer me informaban fuentes que en esta zona muy cercana a las islas de Aruba, Curazao, que es la península de Paraguaná, hay comisiones del SEBIN, que es la inteligencia del régimen, los cuerpos de seguridad, el DIGESIM, están vigilando constantemente porque temen que se produzca un ingreso por esta zona, que por cierto fue la misma que utilizó María Corina para salir del país en diciembre pasado para ir a Noruega. ¿Ya ha llegado alguna última hora? ¿Sabes si va a conseguir llegar? Porque es su objetivo, dar un golpe de efecto a Azabache. Ya hay Albert. Bueno, déjame decirte lo que yo veo y lo que veo de la información. Primero le quiero decir a la gente que Trump no le ha dicho a María Corina que no vaya, que no entre a Venezuela, que se lo prohíbe. Eso es una mentira enorme. Lo que ha dicho Trump y el Departamento de Estado es que le sugiere que no, por esto que estamos viendo, que el régimen sigue ahí y que puede atentar contra su vida. Eso es una sugerencia, no es una prohibición, porque en todos los medios de televisión se está vendiendo que Trump le está prohibiendo a María Corina. No, señor, no es así. Número 2, María Corina tiene la intención, dicho por ella, entrar a Venezuela, a abrazar a los venezolanos y a encaminar las cosas, poniéndose como garante, ¿verdad?, que ella va a evitar que en Venezuela pase algo. Desde mi punto de vista, Albert, esto es más peligroso que si entra o no entra. ¿Por qué? Porque todos estos años, cada vez que la gente tiene esa chispa para voltear una tiranía criminal, siempre sale un opositor funcional a poner paños fríos. Recordemos que en Venezuela no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia, todo está tomado por el chavismo. En Venezuela se necesita desmantelar esa organización criminal. Yo sé que suena duro lo que voy a decir, pero es
es importante que la gente sepa que hay que desmantelar la organización criminal, reinstitucionalizar el país para luego crear una nueva democracia y luego ir a unas elecciones donde seguramente esta señora ganará. Ahora, desde mi punto de vista, yo veo un oportunismo político de todos lados, por parte del cínica nefasta Rodríguez, ¿verdad? Pidiendo oro a Inglaterra y todo lo demás y haciéndose grabaciones y videos como si fuese la blanca palomita cuando es una criminal, igual que Narcolás más burro. Y del otro lado, también veo un oportunismo político para hacer bulla y encaminar todo a unas elecciones que van a terminar, y escúchese bien lo que voy a decir, van a terminar legitimando una organización criminal. Porque eso lo que, a ver, si se va a unas elecciones, si se va a unas elecciones sin democracia, no vamos a tener ni democracia ni libertad. Yeah. Me explico, ese es el gran problema. Aquí, desde mi punto de vista, los ciudadanos venezolanos, ya es hora de que tomemos la responsabilidad de exigir la verdadera libertad de Venezuela, porque estas son pequeñas ventanas que se van abriendo en el tiempo, y si esta ventana se cierra, Trump sale de Venezuela o acaba su mandato, etcétera, 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 no tenemos esa fuerza superior que ya está en Venezuela que pueda ayudar a la liberación total del país. Esto es lo que se necesita, y perdonen que sea tan fuerte en decir. Aquí estuvo el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, que está en el exilio en Washington, y nos dijo algo que yo no sabía. Toda la oposición venezolana, toda, está en la Internacional Socialista. Sí, yo te lo dije. Toda. Yo te lo dije. Pero Toda. Albert, Sí, sé que me lo dijiste. Mira, pero a uno le cuesta pensar que hasta el partido de María Corina está en la Internacional Socialista. Y para eso dato nada más, que sume a lo que estás diciendo, desde el 58 hasta la fecha, todos los gobiernos en Venezuela han sido de izquierda. Hemos pasado por socialdemocracia, socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el semillero político es de izquierda. Ese es un gran problema que tenemos, pero necesitamos primero la libertad. Escuchamos opiniones, Diego y Marucci, sobre Venezuela y Trump. Sí. Todos quisiéramos que ya no existiera, él si ya estuviera presa, Diosdado también, o exiliado, lo que fuera, no importa, fuera de Venezuela, y todos los demás criminales también, o presos o fuera de Venezuela, sin dinero, perfecto. Pero Estados Unidos, por ley, no puede hacer un cambio de régimen. Y han sido claros tanto Trump como Rubio desde enero. Como han llamado a la extracción de Maduro, ha sido una intervención de captura, búsqueda de captura de un narcotraficante. ¿Qué está haciendo Trump al respecto con lo que está pasando en Venezuela? Con que no hayan dejado pasar las ayudas, con que estén dejando morirse la gente. ¿Qué está haciendo Trump? ¿O es que Trump no sabe si allí hay dinero, no hay dinero o lo que sea? ¿No está luchando contra el narcotráfico? Pues si en La Guaira hay casas con oro, dinero, coca, lo que sea, ¿qué está haciendo Trump? Marucci, añadí algo más sobre María Corina. Ella viene aquí y se junta con todos los socialistas de maravilla. Se juntaba con todos los demócratas en Estados Unidos, en lugar de coger y arrimarse a quien se tiene que arrimar. Esta mujer, ya lo he dicho yo siempre, trigo limpio no es. A ver, esta noche hay la famosa entrevista de Javier Negre a Delcy Rodríguez, que yo tengo ganas de ver para saber de qué pie calza, y además, aunque mienta Delcy, que mentirá, pues se le puede escapar alguna. Es esta noche, ¿no, Robert? Sí, aunque mienta Delcy o mienta Negre. Bueno, yo la verdad que el encuentro entre los dos comparar a un narco con un periodista, eso es evidente, eso no me pero gusta. qué duda cabe de que sea Javier Negre quien haya hecho esa entrevista, también es muy llamativo. Estamos hablando de que es la primera entrevista que Delcy Rodríguez hace a nivel internacional después de la captura de Maduro. Es decir, Sí. Estamos hablando de una entrevista fundamental para el mundo occidental, y la han entregado a Javier Negre esa entrevista, porque nadie entrevista hoy a Delcy Rodríguez. Javier tiene muy buenos contactos en la Casa Blanca, es corresponsal Correcto. en la Casa Blanca. Correcto. Es evidente, creo yo, que Estados Unidos ha tenido que dar su ok
porque ella no habla si no lo permite la Casa Blanca. Ella es un muñeco en manos de Donald Trump y suerte que es eso. Y dentro de poco espero que, igual que es un muñeco, la metan en Brooklyn en una celda al lado de Maduro, que es lo normal, ¿no? Y ya basta. Lo dudo. Ahí está la cuestión, Albert Azabache, porque viendo también cuáles han sido los comentarios últimos de Javier Negre sobre María Corina Machado, sobre el hecho de que María Corina Machado está presionando para entrar, sobre el hecho de que Javier Negre se ha demandado penalmente a lo que él llama el enjambre de influencers internacionales que trabajan para María Corina Machado. Es evidente que Javier Negre no está en el lado de María Corina Machado, y Javier Negre es quien está entrevistando a Delcy Rodríguez. Ya, bueno, vamos Ojo a con ver esto, porque esto podría, y es lo que yo he llegado a la conclusión, podría poner de manifiesto de que lo que está preparando la administración Trump con Venezuela, para Venezuela, es un plan similar al que empleó en Siria. ¿Quién está gobernando en Siria? Un exterrorista, uno que cortaba cabezas y jugaba al fútbol con ella, uno que asesinaba a cristianos, pero le viene bien y ha sido blanqueado por todas las democracias occidentales, incluso por el gobierno de España. Hace una semana estaba Macron reuniéndose con él y de repente este hombre se ha convertido, al-Sarraj, ¿vale? El actual mandatario de Siria, se ha convertido en un protector de los cristianos. Es decir, a Estados Unidos le interesa a gente que a la que ofrecerle una protección a cambio de que trabaje para los intereses de Estados Unidos en una zona. Y Delcy Rodríguez se presta perfectamente a ese perfil ahora mismo. Delcy es rehén de la administración Trump, ha vendido a Maduro, y tal como ha vendido a Maduro, puede que venda incluso a Zapatero. Por eso Javier Negre yo creo que está ahí también, entre otras cosas. Y yo me espero eso. Yo no es que lo desee, ojo, pero me temo que el plan de la administración Trump para Venezuela es más similar al de Siria, es decir, de mantener a un criminal en el poder a cambio de protección para seguir sacando recursos del país. Yo no lo tengo tan claro, porque Siria no tiene una líder opositora, aunque tengamos dudas, pero María Corina es premio Nobel. Si hoy se presenta, a lo mejor se equivocan, pero arrasa en elecciones. Hizo un trabajo impresionante demostrando lo que no demostró ni la ONU ni la Unión Europea, y mucho menos Rodríguez Zapatero, que cometía fraude hacía 34 elecciones. Entonces, eso en Siria no está. Pero, oye, vamos a ver la entrevista hoy y hablamos luego. Déjame agregar algo, porque me parece importante. Aquí se están impulsando matrices de opinión y operetas mediáticas, operaciones mediáticas contra Trump. Yo le quiero decir a toda la gente, porque aquí ven muchos venezolanos también, que no se dejen manipular, porque si hay alguna persona que nos puede ayudar, no estoy diciendo que lo haga, pero que nos puede ayudar hoy en la libertad de Venezuela, es Trump. No caigamos en falsas operaciones mediáticas que despiertan la emoción por encima de la razón y terminan potenciando fotos, videos que a quienes les interesa destruir a Trump, por supuesto los demócratas en Estados Unidos, por supuesto la oposición política venezolana, que lamentablemente hoy veo alfiles de María Corina tirándole piedras a Trump y ella saliendo como que ella no sabe nada ni nada. Y la misma organización criminal venezolana le interesa tirarle piedras a Trump junto con los socialistas del mundo. Entonces, yo quiero dejar claro que si hoy nos puede gustar o nos pueden no gustar las formas de Trump, la única persona que nos puede ayudar realmente a liberar el país se llama Trump. Entonces, protejamos eso, impulsemos y presionemos para que se haga la verdadera libertad. Vuelvo y repito, con elecciones, señores, en un país donde no hay democracia, no vamos a tener la libertad. Quiero que vean la foto de este compañero periodista. Le entrevistamos aquí hace 3 años. Se llama Ali Amrabet. Es marroquí.
está exiliado hace 20 años en España, en Barcelona. Es youtuber también. Se fue en un viaje rápido a Tánger hace unas horas y al llegar ha sido detenido por el gobierno de Mohamed VI. Ha sido interrogado, está ahora en una prisión en Casablanca. ¿Cuál es su delito? Cogeos fuerte. Delito de lesa majestad. No de lesa humanidad, de lesa majestad. Que eso es criticar a Mohamed VI. Vamos, Robert y yo estaríamos en las mazmorras hace años. Dice que es culpable de divulgar informaciones falsas, claro, para ellos todo es falso, sobre instituciones marroquíes. Aquí en España él no se sentía seguro y nos lo contó en la última entrevista en 2023, porque pensó que Sánchez era capaz de todo, hasta de entregarle al gobierno de Marruecos. Escuchen lo que nos dijo. Que este es un peligro para todos. Para todos. Este señor puede mañana entregar, como han hecho con los argelinos, a un opositor, que luego fue, no sé si exactamente condenado a muerte o condenado a 5 años de cárcel. A un opositor exiliado argelino en España fue entregado a las autoridades argelinas. Pues señor con todos, con los marroquíes, con los argelinos, con todos, absolutamente todos. Este señor, ya lo hemos visto el jueves pasado, este señor es un peligro para la democracia, y eso del PSOE que apoya los derechos humanos, la libertad de expresión, es una mentira. El PSOE nunca ha apoyado los derechos humanos. Esta conversación la tuvimos porque se votó en la Unión Europea una condena a Marruecos por encarcelar periodistas contra la libertad de expresión. Bien, el PSOE votó a favor de Marruecos y entonces por eso llamé yo a Ali y dije, oye, ¿cómo puede ser? ¿Qué les pasa? El Pegasus es lo que les pasa, Robert. Tú y yo o cualquiera que hayamos puesto en el punto de mira Marruecos, Mohamed, los acuerdos, el Pegasus, yo no puedo viajar a Marruecos de turismo como he hecho un par o 3 de veces en mi vida. Ya no me atrevo, no estamos seguros, ¿no? Desde luego. Bueno, ¿en qué país vamos a estar seguros? Si lo pensamos, vamos. Es que es increíble. Pero entiendo yo que esa persona además es marroquí. Sí. No sé, quiere decir que muy probablemente ese delito aplique al ciudadano marroquí como si fuera un delito casi de traición, ¿no? No había oído en la vida lo de lesa majestad. Bueno, los regímenes tienen eso. En España tenemos injuria a la corona. Lo han despenalizado, han votado para despenalizarlo. Injuria a la corona y a más instituciones. ¿Por qué? Porque están preparando para calentar la calle contra los jueces en el momento en el que tengamos la condena a Begoña o incluso una imputación a Pedro Sánchez. Están preparando el camino. Aquí nadie da puntadas sin hilo. Y la verdad que todo apunta a que todas las democracias en Occidente están perdiendo libertades. Y eso lo vamos a ver. Lo último que se ha votado en la Unión Europea entre el chat control y las 10 medidas que ahora quieren implantar para reducir las libertades en las redes sociales y la libertad de expresión es terrorífico. Y lo curioso es que con respecto a hace 20 años te vendían esas medidas, no sé, para protegerte del terrorismo, para proteger los delitos financieros. Hemos agotado todos los argumentos hasta llegar al argumento tan manido de que todo es para la protección de tus hijos. Como si tú, Albert o Azabache, no tuvieras tu propia capacidad para protegerte de tus hijos. Pero es lo que quieren. Una sociedad aborregada, una sociedad dependiente, lo que quieren implantar, y eso es realmente lo que se está tratando de hacer en la Unión Europea, es un socialismo globalizado. La Internacional Socialista es eso. Azabache antes decía, pero es que la oposición en Venezuela también está, bueno, lo decías tú, Albert, está en la Internacional Socialista, pero es que en la Internacional Socialista podría estar Ursula von der Leyen también. Porque sus ideologías, sus métodos
para el control del poder se basan esencialmente en lo que ya vimos, y lo curioso es que se derrumbó el muro de Berlín, cayó el comunismo y nos hemos vuelto todos ahora comunista o camino a, no sé, se temía que Europa se convirtiese en un cuarto Reich, pero se está convirtiendo en lo contrario, se está convirtiendo en un estado soviético prácticamente globalizado. Sí, pero ¿en qué momento los que se llaman de derechas, azabache, resulta que son más socialdemócratas que los socialistas? Y los que se llaman socialistas son de extrema izquierda, ¿verdad? Todos se han cambiado la camiseta. Es que ese es el tema, ¿no? El péndulo. Por eso es que yo, y hasta el sol de hoy, abrazo las ideas de la libertad. Yo soy libertaria. ¿Qué quiero decir con esto? Para que le quede claro a la gente que nos escucha. El de izquierda no le importa con quién te acuestas, pero sí con quién haces negocio. El de derecha no le importa con quién haces negocio, pero sí con quién te acuestas. Al liberal libertario como yo, no me importa ni con quién te acuestas ni con quién haces negocio, siempre y cuando sea bajo la ley y consensuado. ¿Por qué? Porque tanto la derecha, hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Y aquí termina ese péndulo haciendo la misma situación. Por eso yo creo en el individuo, por eso mis ideas hasta el sol de hoy, no quiere decir que mañana pueda cambiar porque me siento identificada con otra forma, pero hasta el sol de hoy abrazo las ideas de la libertad, que me parecen que son el antídoto perfecto a cualquier tipo de socialismo. Entonces, aquí estamos viendo sociedades y estamos viendo cómo este proyecto global del globalismo, ¿ok?, avanza sin tregua a través de los principios de Gramsci, metiéndose en la educación, en la cultura, en todo esto, y han avanzado enormemente, mi querido Albert. Acá estamos hablando que han destruido la estructura moral. Esto que estamos viendo en Europa, y permíteme referirme al fútbol, cómo la multiculturalidad es hoy un problema para naciones, porque cuando se le permite la apertura a diferentes culturas que chocan entre sí y que se dejan manejar como les da la gana, estamos hablando que, por ejemplo, tú estás en tu casa y tienes una reunión, invitas a personas y les dices las reglas, esto es una cosa, esta es mi casa, ustedes se sientan acá, se quitan los zapatos, XY, pero si tú le abres la puerta a un montón de gente y les dices, hagan lo que les da la gana, ese país entra en caos. Y es lo que estamos viendo, porque están chocando culturas que violan los derechos humanos, que le pegan a las mujeres, que tienen otro tipo de cabeza, con culturas ordenadas como antes era España, como antes era Francia, como antes era Inglaterra. Hoy estamos viendo, exactamente, entonces hoy estamos viendo la destrucción moral y la destrucción de sociedades enteras. Y esto es el globalismo. Sí, hablabas del fútbol y yo ya no quiero hablar del Mundial porque están todas las sopas, y del partido de ayer. Vamos a olvidar la parte deportiva. Hay un patrocinador en el Mundial, decidme si esto es normal, se llama Adi Predict Street. Está al lado de Coca-Cola y de Adidas. O sea, para que os hagáis una idea. ¿A qué se dedica? A la predicción de mercados financieros. Esta empresa se acaba de crear hace 2 meses, no existía antes. Tienen dinero para parar un tren o 2. Dicen que quien está detrás es toda la financiación de la familia real de Arabia Saudí. Y han conseguido la licencia para operar aquí en Europa, en Gibraltar. Como veis, todo muy transparente, Gibraltar, empresa creada hace 2 meses, la familia saudí detrás. Bueno, se calcula que han pagado a la FIFA más de 150 millones de dólares para decir queremos ser patrocinadores al nivel de Coca-Cola y de Adidas. ¿Alguien creéis que está investigando esta pasta? ¿Cómo al presidente de la FIFA le llegarán los 150? Vamos, Robert, ya sabes de qué pie cogea la FIFA, ¿no? Eso huele a Qatargate, ¿no? Recordarás eso de Qatar. Es que huele a los chanchullos de Rubiales también. El fútbol al final
mueve mucho, tan es así que, fíjate, ¿dónde metió a Gianni Infantino Donald Trump? En la Board of Peace, ¿no? En la plataforma de paz para Gaza. Y salió Gianni Infantino diciendo que se harán muchos campos de fútbol porque los niños tienen derecho a jugar al fútbol, porque el fútbol es inclusivo, etcétera, etcétera. Lo meten en todas las sopas, ¿no? Y al final, básicamente, el fútbol es un pretexto para hacer negocios. Y lo hemos visto en el palco del Real Madrid, si no fuese, vamos, simplemente viendo quién está ahí, quién es invitado, ¿no? Entonces, bueno, no me sorprende, no me sorprende nada todo esto, sinceramente. Bueno, quiero aclarar algo. Ayer pusimos esto que quiero que vuelvan a oír cuando Marta Gómez Montero, periodista, está en Televisión Española en uno de los programas con marca del gobierno, sanchista hasta la médula, y dice: hasta aquí hemos llegado. Este fue el momento. Marta. No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba, y le pregunta al final ella, la mujer quería vender el gallo, ¿qué vamos a comer? Mierda, dice el protagonista, mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda. ¿Pero qué te pasa, Marta? No quiero más acoso, prefiero comer mierda para pagar las facturas. He aguantado mucho, se fue. Todos le apoyamos, le mandamos WhatsApps, en mi caso, no respondió. ¿Saben por qué no respondió? Porque a las pocas horas volví al programa. Y como si no hubiera pasado nada, véanla. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, tranquila, reconfortada por, bueno, pues la actitud que ha tenido el presidente de la corporación, el señor López, José Pablo López, la tuya, y sobre todo pues haciendo lo que llevo haciendo los últimos 38 años. Como si no hubiera pasado nada. Yo vengo aquí gracias a ti por insultarme y acosarme, gracias José Pablo López, porque seguramente me has doblado el sueldo para no meterte en un lío de acoso judicial, o triplicado el sueldo. A mí me da mucha pena, Marta Gómez Montero. Yo entiendo la necesidad de todos. Bueno, y Azabache y Crobú, ¿qué crees? ¿Que solo tú has recibido acoso y presiones? No. Hay quien se vende y hay quien no. Y yo respeto quien lo haga. Respeto su decisión personal de que lo haga. Pero yo no volveré a apoyar nada que hagas el resto de tu vida profesional. Hay periodistas y hay gente que se vende por un plato de lentejas. Ya sabemos en cuál de los dos platos estás tú. Opiniones de Alijandan, Anabel, Fernando, Antonio, Francisco, Rosa y Magdalena. Marta Gómez ya está otra vez en malas lenguas, así que no me va a dar ninguna pena cuando la vuelvan a machacar. Es lo que tiene. Me parece bochornoso lo de esta periodista. Hemos estado todos luchando por ella, haciendo nuestras declaraciones en la medida cada uno de lo que ha podido. Tu defensa de hoy de ella ha sido preciosa. Además, encontrarnos con esto esta mañana también ha sido bochornoso. Marta ha regresado, ha hecho el papel y Cintora 1, Marta y los democráticos 0. Yo sinceramente puedes tener muchas necesidades, pero rebajarme a tal extremo si se piensa que ahora va a ser diferente el trato que le van a tener. No ha actuado bien. Me parece muy digno y dejar de aguantar toda esa mierda que hay en esa cadena. Pero tengo entendido que ha vuelto y la dignidad yo creo que se ha caído en picado. Que ha pedido excusas por cómo se fue y está otra vez trabajando con él. Así que no sé yo hasta dónde llega la dignidad aquí en la gente. Si por 1000 y pico no quería comer mierda, y creo que al final le va a terminar gustando la mierda. En el Consejo de Administración de Radio Televisión Española hay 4 consejeros del Partido Popular. Yo me pregunto,
¿Qué hacen? ¿Cómo han permitido que la televisión de todos se convierta en eso? Le habrán dado una buena recompensa. Quiero decir que no creo que te vaya a tu programa. Bueno, que no te conceda la entrevista. Esta mafia es muy poderosa. No, yo le pedí una entrevista a Marta cuando ocurrió eso y al saber que había vuelto yo borré mi petición. Yo no quiero entrevistar a Marta. Yo no la quiero en absoluto. Yo insisto, oye, cada uno sabe sus necesidades, pero es que hizo algo tan bonito, tan emocionante, tan distinto, que la decepción en pocas horas ha sido brutal. Tremendo, tremendo. No sé si me entiendes, Azabache, yo creo que sí, ¿no? Sí, porque yo... por un momento vimos que alguien encendía la luz de la verdad en medio del barrizal y del estercolero. Y no, en nada el estercolero pudo con la luz de la verdad y me da mucha pena. Así es. Mira, yo sufrí acoso cuando estaba en una discográfica. Fueron años terribles para mí, un acoso que nunca accedí y que eso obligó al tipo que me acosaba, que era el hijo del dueño de la discográfica, a hacerme la vida imposible dentro de la discográfica. Yo aguanté muchísimas cosas. Tú no te imaginas las cosas que yo aguanté, porque en ese momento era otro contexto donde ni siquiera había la tecnología para denunciar. Yo no tenía... Siendo una niña casi 16, 18 años, no tenía el conocimiento de cómo enfrentarme a eso legalmente. No había en ese momento en Venezuela alguien que te dijera cómo solucionar este problema. Mi único blindaje era no aceptarlo. Yo te puedo contar muchas cosas terribles que me hizo ese señor. Entre ellas, en mi primera gira internacional, se me metió en el cuarto del hotel y me dijo, vengo para que me agradezcas lo que hago por ti. Y yo lo mandé a sacar con seguridad de ahí. Y ese señor le juró a todo el mundo que me iba a ver arrodillada ante él. Nunca me vio arrodillada. Eso sí, yo tenía un contrato de 7 años que tuve que cumplir con todo lo que eso provocó. Mi única satisfacción era cuando estaba en el escenario con la gente, porque yo soy artista de piel, o sea, yo eso es lo que soy. Entonces, ese era mi momento de felicidad. Pero detrás cuando se cerraba el telón, señores, ahí estaba mi infierno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo no, mira, ni dudé en el momento que tenía que renunciar a ese contrato, el momento indicado de pasar una notificación judicial, porque si no se me renovaba el contrato automáticamente 7 años más con ese señor. Entonces yo lo que hice fue meter abogados, gracias a Dios que conseguí un abogado que me pudo abrazar, porque yo nunca he sido gente de dinero, pero ellos cobraban, yo era la artista mejor pagada en ese momento, mejor difundida, y esta gente se llenó los bolsillos con mi trabajo y a mí me pagaban en ese momento 1.500 bolívares, que no era la nada misma. Mira, Albert, yo tenía que picar vestuarios para ir a los programas de televisión. Mi mamá me ayudaba, por eso te digo que mi mamá siempre fue mi apoyo. Yo sé lo que es un acoso sexual. Lo que no se debe permitir es venderse a estas estiércol de personas, porque termina siendo estiércol también. Entonces, aquí hay una cosa que hay que rescatar, que es la dignidad. La dignidad humana, señores. Si nosotros no rescatamos y defendemos nuestros valores, nadie lo va a hacer, y las nuevas generaciones van a aprender, mira, esta llora un rato y después se vende al mejor postor y sale como si nada. Esa es la gran decepción que tú estás hablando. Sin duda, en el caso de Cintorán no hablamos de acoso sexual, sino laboral, que quede claro. Robert, laboral. Pero en el fondo, la dignidad, tenerla o no, ponerla en práctica o no, es lo mismo. Robert. Sí, la dignidad es algo que o tú te la das o no la tienes. Y al igual que te la das, te la quitas. Esa mujer se quitó la dignidad en el momento en el que volvió sobre sus propios pasos. No es que nosotros estemos ahora juzgándola negativamente, no, es ella misma que se ha prestado a todo esto, que ha dejado muy claro dónde está. Ahora bien, yo porque lo he analizado su lenguaje no verbal, he analizado minuciosamente su declaración, que es la clásica declaración de una persona víctima de luz de gas. Es la clásica persona víctima de maltrato en un hogar. ¿Cuántas veces hemos
escuchado de esa mujer maltratada que le ha dado otra oportunidad al otro. Estamos hablando de una persona así que claramente cuando tú haces público esto y pones a los demás como testigo, pues entonces ya el caso ya deja de pertenecerte. Y entonces permites a los demás, ya que los has hecho parte de todo esto, que también puedan opinar. Y nosotros estamos en pleno derecho de opinar. Es evidente de su comportamiento, de su lenguaje no verbal, de que ella arrastra algo que incluso trasciende, muy probablemente que va con su personalidad y que trasciende el entorno del programa, ¿vale? Se muestra como una persona como si estuviera arrastrando en su historial una suerte de indefensión aprendida, de clásicas personas que son víctimas de un maltratador y encima por levantar la mano o por quejarse son culpabilizadas. Yo no descarto que ahí haya llegado el presidente de Televisión Española y haya tomado a los dos, manteniéndolos en el mismo plano y le haya dicho tú no hagas esto y tú no hagas esto otro. Porque la declaración de ella, la segunda declaración, como una declaración de casi disculparse por lo que ella había hecho en el programa anterior. Es muy triste. Nos ha decepcionado. De verdad, aquí pensamos que existe la dignidad humana y los límites. Aquí ya sé que es muy difícil, que cada uno tiene su vida, pero creemos que no todo el mundo se compra y que no todo tiene un precio y que hay cosas, que hay límites, cada uno los suyos, pero límites. Y cuando alguien cruza para erigirse como ejemplo de luz, de transparencia, de limpieza, y al día siguiente vuelve a tirarse de cabeza al barro voluntariamente, pues estamos decepcionados. ¿Qué les voy a contar? Bueno, tengo para ti un mensaje de Rosa Zabache. Escucha. A ver. Cada vez que escucho a Zabache decir que Maduro estuvo en el poder gracias a una falsa posición, me acuerdo mucho de nuestro país y de lo que está pasando ahora. Sí que hay una oposición, se llama Vox, y cada vez que entra en gobiernos, pues cambian las cosas, como ha pasado en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía y en Extremadura. Bueno, ahí está, pero la falsa oposición la ves en España y yo sí, ¿eh? Yo la veo con el PP, por ejemplo, ¿no? Yo la veo y me preocupa muchísimo porque es ese juego también de la instalación de estas tiranías. Tener una oposición a la medida, una oposición que de palabra me grita todo lo demás, pero cuando voy a hacer las leyes que me interesan para destruir el país, no hacen nada. Ahí los ves claramente como son. Y quédense con este detalle. El día 21 ya no queda nada. Julito Martínez, el presunto testaferro de Zapatero, va ante el juez. Y creemos que llegará a un acuerdo con Fiscalía y confesará cosas. Bien, durante 4 años, Hacienda no se enteró de que Julito Martínez no presentaba la declaración de IRPF. Mira, se le pasó. Durante 4 años, Julito hizo negocio en 39 sociedades. Movió 5 millones de euros, pero Hacienda no pensó que debía hacer la declaración y no le investigó. Cobraba 50.000 por administrar una empresa, pagaba 60.000 por alquilar un pisazo en Madrid, pero Hacienda no se enteró de nada. 4 años sin declarar la declaración de Hacienda. Bueno, le han preguntado a la exdirectora de Hacienda ¿qué le pasa? ¿Que es sorda, muda? ¿Qué pasó? Y repitió 20 veces la frase típica de Zapatero, esta. No me consta. ¿Han aprendido esa frase? No me consta, no me consta, no me consta. No me consta, no me consta, no me consta. Hay que ser amigo de los socialistas para que no te persiga Hacienda. Robert, apúntate esa, que estamos acosados por Hacienda hace años. Pero es que es increíble, ¿eh? Si lo piensas, Hacienda, fíjate, cometió un error y pasó por debajo del radar Julito Martínez, la joya de Zapatero, la empresa de las hermanas de Zapatero. Qué curioso, ¿no? Sí. Ojo,
David Sánchez Pérez Castejón, también, que dice que tributaba en Portugal, pero vivía en España. Es decir, qué curioso, ¿no? Vamos, no sé, prueba tú a no hacer la declaración de la renta y a ver en cuánto tiempo tiene una notificación. Ya. Y Coldo, y Ábalos, y Begoña, la lista de aquellos en los que Hacienda no ha caído es inmensa. Todo el mundo sabe, señores, que alguien ordenó quitar a esta persona, Julito Martínez, de la lista de inspección de Hacienda. La pregunta es ¿quién? ¿Quién tiene el poder para decirle a quien corresponda, posiblemente María Jesús Montero, a este me lo borras, por favor, que es de los nuestros? Esto pasa, ¿eh? Esto parece mafia, pero pasa. Bueno, nos vamos a la redacción. Venga, Susana Gasc, últimos mensajes. Hola. Un saludo para vosotros desde la redacción de Castellón Confidencial. Estamos recibiendo un montón de mensajes. Luis dice que lo que más le duele, se refiere al hermano de Pedro Sánchez, no es solo la condena, sino es pensar que el dinero era de todos. También María dice que no importa el apellido que tenga, si hay responsabilidades deben asumirse. Muchos jóvenes se dejan la piel buscando un empleo, mientras otros parece que tienen el camino hecho. Esta es la indignación de todos. Por otro lado, José Martín dice que no hay un cortafuegos, ni agentes forestales, ni cuadrillas que trabajen todo el año en prevención, en cuidados de los montes, como se hacía antes. Lo que no hay es absolutamente vergüenza. Pero bueno, la gente sigue votando al PP, sigue votando al PSOE y así nos va a todos, porque en realidad todos parece que sean lo mismo. Encarni dice que con las zonas más altas de temperatura de España las han inundado, desgraciadamente, por placas malditas, y eso tiene que tener una temperatura de infierno entre una cosa y la otra, y luego el suelo está absolutamente seco. Ya me dirán cómo van a hacer para no achicharrarnos todos al final. José dice que este gobierno no nos ha aportado nada bueno, nos ha llenado de las calles de indeseables de medio mundo, ha facilitado la ocupación de la vivienda, ha puesto empresas estatales en manos de mendrugos, ha llevado a los campesinos y ganaderos a la ruina y los montes y los ríos están como están. Es el capricho de la naturaleza, según ellos, pero son ellos mismos los que están destrozando este mundo. También Strangu dice que si el accidente de los trenes o el incendio por la caída del tendido eléctrico hubiera pasado en otra comunidad, seguramente nos hubieran echado las culpas a la mala suerte o incluso, como dice usted, al cambio climático. La Andalucía de sumisión, la que debería cambiar mucho más, está España sumida en una absoluta sublevación, es lo que deberíamos tener. Por otro lado, Chemi dice: a nosotros nos meten un buen palo cada vez que tratamos de hablar con Hacienda. Pero a Begoña le han colado absolutamente todo, se han reído de la justicia y el tontito, es decir, el hermano de Pedro Sánchez, exactamente lo mismo, viviendo en Moncloa como un marqués. Ciel dice que menudo mensaje para todos los delincuentes, sobre todo para aquellas personas que ven fácil que el ir a trabajar no cuesta nada, es decir, podemos delinquir perfectamente. Y aquí lo dejamos. Albert, es importantísimo que nos sigan en todas las redes, en el canal de YouTube evidentemente, y también en las redes Instagram y en Facebook, además de que tenemos canales como Confidenciales Castellón, donde vamos colgando día a día todas las entrevistas personales que haces a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias, Susana. Y a seguir a Azabache online. Sí, es muy fácil, ¿no? Es fácil, @Azabache Online en todas las redes sociales. Quiero cerrar diciéndoles esto a los españoles. Hay que abrir los ojos, ser vigilantes y exigentes, no creer en políticos. Los políticos se corrompen en el camino. No vayan a repetir la historia de Venezuela, donde estamos atrapados entre una tiranía criminal y gran parte de esa oposición es falsa. Así que a cuidar su país, activos mis guerreros de luz. Gracias, Albert, gracias mi bello, mi bello, bello y mi bella, bella, y a todos de verdad que están ahí confidenciales. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Ese final, ese apoteósico. He intentado que Robert lo haga y no le sale igual. Bueno, un abrazo, cuídate, guapísima. Adiós. Robert, en tu canal, próximo vídeo, ¿qué veremos? Pues tenemos muchísimas cosas, más análisis en el canal no verbal, pues todo lo que van a salir, declaraciones, cosas. Pues ahora tengo uno que acabo de sacar sobre precisamente el caso de la televisión de Cintora. Y nos quedan muchas noticias. El día mañana declara la
mañana día 16 declara la directora de general la Guardia Civil. Seguramente tendremos noticia. Va a ser un julio que hay que disfrutarlo hasta el último día, Albert. Y vamos a tener cosas para disfrutar, seguro. Sí, señor. Querido amigo, un abrazo fuerte. Roberto Crobú, síganle en YouTube, nuestro psicólogo de cabecera. Un abrazo, gracias. Y prepárense, llega Elena Ramallo y queremos analizar qué está pasando en las escuelas de España con la religión musulmana, con las clases de árabe y con la gran mezquita que se va a construir en Sevilla. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, quiero que vean este solar que está en el polígono sur de Sevilla. Quien esté en YouTube lo está viendo. Este solar va a albergar la primera gran mezquita de Sevilla. Durante 2 décadas han intentado colocar una gran mezquita en Sevilla y al fin parece que lo han conseguido. Dicen que será un centro cultural islámico, pero es mucho más. No solo hay lugar de rezo, sino hay comedor, hay servicio médico, sanitario. Aseguran que estará preparada, lista, inaugurada en 3 años. Y lo financia una fundación llamada Mezquita de Sevilla. Cuando intentamos averiguar quién paga esto, ¿verdad?, que es nuestro deber como periodistas, es muy complicado. No hay transparencia. Sabemos pues que hay países que lo hacen, que hay donaciones privadas. Nos dicen que el gobierno de Malasia dio 1 millón. Imagínense lo que habrán dado Emiratos Árabes y sobre todo el gobierno de Marruecos, que habitualmente por tradición es quien financia esas aventuras. Pero bueno, el gobierno español quizá también. Al final quien decide casi todo de estas cosas es la Comisión Islámica de España, que recibe una lluvia de dinero de las administraciones de PP y de PSOE, de media 1,5 millones al año. Luego hablaremos de ella. Queremos saber qué está ocurriendo, si es normal que instalemos una gran mezquita en Sevilla. Sevilla no es cualquier cosa, fue la capital del Imperio Almohade, esa poderosa dinastía bereber que dominó el norte de África en el siglo XII y XIII. ¿Es simplemente un centro religioso o están recuperando lo que creen que es suyo? Que ahí estaríamos ante un conflicto con la tradición española actual. Elena Ramallo es profesora, doctora en Derecho. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Debemos estar alerta con esta gran mezquita en Sevilla? Bueno, yo creo que hace tiempo, y esto lo hemos hablado en otros programas, que tenemos que estar alerta con lo que está pasando en España y en Europa, que es la islamización. De todas formas, en tu argumentación inicial hablabas sobre dinero privado, efectivamente, de trazabilidad complicada, es decir, no acabamos de saber
quién dona el dinero, y sabemos por otros precedentes que dinero que se ha donado para mezquitas y para lugares islámicos en Europa, pues ha venido en algunas ocasiones con intenciones, digamos, de destrucción. De hecho, ha venido en muchas ocasiones procedente de temas de terrorismo y de islamismo extremo, etcétera, etcétera. Pero es que inicialmente quería aclarar que donde se iba a instalar la mezquita era suelo público que el ayuntamiento iba a dar a esta comisión. Y yo me pregunto por qué tienen que dar suelo público que pagamos todos los españoles para montar una o para construir una mezquita. Porque no olvidemos que en sus países no se puede ni tan siquiera tener un centro de oración, ya no digo construir una iglesia, un centro de oración de cualquier religión que no sea la musulmana. Por lo tanto, hay dos varas de medir. Me llega, y lo ha publicado prensa en Andalucía, que esta mezquita tendrá prioridad musulmana. Es decir, los que vayan al comedor, al rezo o, por ejemplo, el servicio médico tendrán prioridad musulmana. ¿Es esto legal en España? Hombre, yo creo que antes de hablar de la legalidad vamos a preguntarnos, ¿has oído algún partido de izquierdas o incluso el Partido Popular cuestionarse, rasgarse las vestiduras porque hayan dicho que en territorio español la prioridad va a ser personas musulmanas? No, ¿verdad? No. En cambio, cuando se dice prioridad a los españoles que pagamos con nuestros impuestos y mantenemos este Estado que cada vez nos lo están dejando más en los huesos porque todo es robar, eso es terrible para las personas de izquierdas y para el Partido Popular en muchos casos, porque dicen que, claro, ¿cómo va a ser primero los españoles? Hombre, pues partiendo porque esto es España, no estaría mal. Bueno, la prioridad musulmana es algo que hasta ahora no habíamos visto en ningún lugar y que ha levantado la voz Vox en Andalucía, que acaba de formar gobierno y que está enfrentándose al Partido Popular por esta mezquita. Pero hay algo más. Usted es profesora. Solo en Andalucía hay 200 colegios que dan clase de musulmán, 120 en Cataluña y más de 50 en Madrid. ¿Quién coloca a los profesores? Bueno, la Comisión Islámica que les decíamos. Cuidado que el presidente de la Comisión Islámica, Mohamed Ayman Abdilar, fue detenido hace algo más de un año por la Policía Nacional por presunta financiación del yihadismo. El juez lo juzgó y dijo que no habían suficientes pruebas para condenarle. No dijo que fuese inocente. Ese hombre sigue de presidente y sigue recibiendo más de 1,5 millones de subvenciones al año. ¿Se está enseñando musulmán, Elena, o se está adoctrinando? Se está adoctrinando. Primero se enseña lengua musulmana y cultura musulmana. Curiosamente, uno de los grandes problemas que tienen pues los musulmanes en España es la falta de conocimiento tanto de nuestras costumbres, de nuestras leyes y de nuestro idioma. Entonces, yo me pregunto, es decir, vienen a España, no van a países musulmanes donde estarían encantados y se encontrarían bien porque al fin y al cabo son como ellos. No, vienen a nuestros países a imponer sus costumbres y su lengua. Si vienen aquí, lo lógico será que se acostumbren a cómo vivimos nosotros, a nuestros derechos y leyes, y, hombre, y que aprendan el idioma. Porque yo como profesora lo he visto, yo doy clase a adultos y en muchos casos, no en mi caso, pero sí he visto en compañeros que han tenido problema porque, primero, hay gente que viene, y esto lo voy a comentar para que se vea hasta qué punto llegamos en el absurdo, de temas de formación profesional, que era uno de los requisitos que puntuaba para regularización, que esto es otro cantar. Entonces, venía gente, en este caso, que estaban en ciclos de cocina y sí, venían las mujeres tapadas hasta arriba, cuando sabemos que para estar en una cocina pues hay unos, ¿cómo se llama? Un uniforme de higiénico, del pelo, de tal, de esto y tal. Ellos venían tapados hasta arriba. No saben nada de español, absolutamente nada. Y aún encima
que vienen a aprender y para que les den el papelito, para que les regularicen sin comprobar nada, no pueden tocar nada ni quieren estar en ninguna cocina donde haya nada que tenga que ver con el cerdo. Lo cual creaba unos problemas absolutamente brutales. Claro. Yo, por ejemplo, soy gallega, pero da igual, en España el cerdo forma parte de nuestra dieta. Y de una manera o de otra está, bien sea en un chorizo, bien sea en un trocito de jamón, bien sea lo que sea. Bueno, pues no querían estar en las cocinas de los centros de formación profesional donde hubiese nada que fuese impuro, según ellos. Entonces, vamos a ver, vienen a que les demos el papelito para tener todos los derechos como tienen los españoles. Imponen sus leyes, no conocen nuestro idioma y aún encima entran en las cocinas sin ponerse el uniforme como se ponen el resto de las personas que vienen a aprender pues un oficio, por decirlo de alguna manera. Y aún encima exigen que los exámenes se hagan en lengua musulmana. O sea, que los profesores españoles hagan los exámenes en lengua musulmana. Es que es el absurdo, es el adoctrinamiento y la imposición en nuestro propio país. Yo es que creo... Y algo más, dentro de estas clases de musulmán nos informan que se enseña lengua árabe y cultura marroquí y los profesores los coloca y los paga Mohamed VI. Vienen de Marruecos, les paga el reino de Mohamed, más de 100 los hay ahora mismo en escuelas públicas. Es otra cesión del gobierno. ¿Por qué ha de venir un profesor de otro país a enseñar aquí? No entiendo. Y además otra cosa, es que nosotros los profesores españoles, evidentemente estamos sometidos a un control bien de nuestras consellerías, nuestras consejerías, del ministerio, etcétera, etcétera, a lo que son temarios, contenidos, forma pedagógica de impartir las clases, etcétera, etcétera. Estas personas que las trasladan a través de la Comisión Islámica, es decir, las imponen, no tienen control de ningún tipo, ni contenidos, ni forma, ni nada, ni se puede preguntar, porque entonces ya te dicen lo de que eso es algo suyo. ¿Cómo va a ser algo suyo si se está haciendo en España? Me refiero que vamos a ver, esta invasión, que claro, que muchos dicen es que es xenófoba, no, esto está pasando en España. Cuando nos demos cuenta, más todas las regularizaciones sin ningún tipo de control, yo siempre lo digo en todos los sitios, no hay control de penales, no hay control de temas de vacunas, no hay control de nada. Y vienen personas que además no pueden absorber el mercado laboral porque no tienen ningún tipo de formación ni son colocables. En cambio, que tienen derecho a educación, sanidad, lo vemos en los centros sanitarios y los centros que están colapsados, tienen derecho a todas las subvenciones, a vivienda, etcétera, etcétera. Y cuando alguien protesta sobre esto, le llaman xenófobo y racista. Bueno, pero aquí está el secreto de por qué lo hacen, al menos como lo están haciendo el gobierno actual español. Y es que sí tienen derecho a voto. Y es evidente a quién van a acabar votando, ¿no, Elena? Y además hay una cosa, es que no se dice, porque claro, los medios de comunicación, excepto un medio como el tuyo y 4 más que quedan libres, todos están o comprados o controlados. Es que ellos, es decir, para tener derecho, esa es la regularización, que es el primer paso a la nacionalización, es decir, a tener derecho a la nacionalidad. La nacionalidad se está regalando a cambio de poder votar, como está con la ley de nietos, que es un auténtico fraude. Pero es que los marroquíes no renuncian a su nacionalidad. Es decir, tienen la española y la marroquí, cuando eso no puede ser en este caso. Pero se hace la vista gorda. Entonces, cuando nos demos cuenta y se hayan regularizado todos los que se han regularizado, se hayan metido todos los que se quieren meter con la ley de nietos, habrá 6 millones de extranjeros que estarán dentro del sistema sanitario educacional y del sistema de prestaciones y colapsará el sistema. Y eso lo estamos advirtiendo desde hace mucho algunas personas que seguimos levantando la voz, entre ellos tú, personas como yo, digamos, más externas, y no se nos está haciendo caso, es más, se nos está tachando y en algunos lugares se nos está prohibiendo ir a programas porque decimos cosas tan absurdas como esta que estamos diciendo. Y esto no tendrá vuelta atrás, ¿eh?
Elena Ramallo lo que dice siempre está demostrado por hechos y por estadística. En 10 meses, fíjese, hay elecciones municipales y estos regularizados, estos 2-3 millones regularizados, sí pueden votar en las municipales, aunque no sean nacionalizados. Por lo tanto, hay que empezar a acostumbrarse a ver como en Nueva York, que a lo mejor Madrid o Barcelona tengan un alcalde musulmán, ¿verdad? Claro, y no nos olvidemos que Nueva York ha sido la ciudad que ha tenido los atentados islamistas más brutales de toda la historia de la humanidad. Y ahora está gobernada por un musulmán. ¿Ironías de la vida? No. Esto es manipulación que van haciendo ellos de una manera muy lenta, de manera muy disimulada, gracias a que nuestros maravillosos políticos son tan buenistas que entregan no solo nuestros países y nuestros impuestos, entregan nuestras sociedades y acabaremos siendo nosotros vasallos, lo que tú decías. Ellos están recuperando lo que ellos dicen que es suyo, que en realidad no es suyo, es Occidente. Y toda la sociedad occidental está siendo colonizada de una manera, pues como estamos viendo, si se lo estamos dando nosotros, le estamos dando los suelos para que construyan mezquitas, le estamos permitiendo que con nuestros impuestos vivan como están viviendo, pero ¿cómo es posible que una persona que está, digamos, en duda sobre si es terrorista o no, se le dé 1,5 millones de nuestros impuestos para que lo gestione en contra de nuestra propia sociedad? Pues eso está pasando en España y está pasando en todo Occidente. Así es. Elena Ramallo, seguir observando, vigilante de esta realidad que se nos acerca y al menos hay que explicarla y denunciarla. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Y muchas gracias a Almudena por recordar, como han hecho otros confidenciales, que se acaba de conmemorar el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hoy, 13 de julio, creo que es el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. No nos podemos olvidar, no por rencillas ni por odio, ¿no? Pero yo creo que no debemos olvidar que los asesinos, esas personas que asesinaron a Miguel Ángel Blanco y a cientos de otras personas, y que no solo es que estén en libertad, sino que nos están gobernando. Sí, y el chivato que señaló cómo había que matarle, que era concejal de Ribatasuna, está en su casa en Éibar. Y sin embargo la tumba de Miguel Ángel tuvieron que sacarla de Hermoa porque le lanzaban pinturas y la destrozaban cada día. Tremendo, ¿eh? Esa es la parte de España que nunca veremos que hablen de ella en la memoria, en la ley de memoria democrática. Es una asignatura pendiente, recordar a Miguel Ángel Blanco, hacer que la tumba vuelva y que los que cometen esas barbaridades estén donde debe ser, que es en prisión e ilegalizados. Y yo creo que estamos los demócratas de acuerdo todos en ello. Bueno, más. Hay una IA que hoy que hemos hablado de Venezuela con Azabache está muy bien. Imagínense Delcy Rodríguez. Hay quien dice que ese audio es real. Es igual. A mí lo que me interesa ver es cómo va guardando el dinero, las joyas, el oro en su bolso de Christian Dior. Y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender, bueno, las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse. Sigue llenando el bolso, sí. Es verdad que el oro está retenido en el Banco de Inglaterra y hace muy bien porque se lo llevaría esta y su hermano y Diosdado en pocas horas. Muy bien por esa IA, muchas gracias a quien la haya mandado. Hay más. José Carlos, esto es un chiste en un bar. Imagínense, Marlaska, Pachi López, Sánchez, unas cervezas y pasa esto.
Dice papá, yo de grande quiero ser como tú. Dice político, hijo mío. No papá, ladrón. Ahí lo dejo, hay más. En próximos días hay más chistes de esta misma saga y se los pondremos aquí. Bueno, muchas gracias, Sixto, por ver nuestro canal más joven, Tu Cuerpo Sabe 2.0. Me he quedado sorprendidísimo. Me parece estupendo, me parece fenomenal. Es un trabajo bien hecho. Me gusta mucho, mucho me gusta. La felicito. A tu hija, te felicito a ti y a quien corresponda. Iñaki está ahí. Iñaki está trabajando duro en ese canal junto a mi hija para que levante cabeza. Tu Cuerpo Sabe 2.0. Suscríbanse, vean los vídeos, que nos gusta mucho. Bueno, y hay más. Me manda esta imagen Sofía desde Italia. Yo la leo tal y como está, ¿eh? Para que los montes no ardan, necesitamos más cabras en los montes y menos cabrones en los despachos. Ahí lo dejo, yo lo firmo. Y ya se lo he dicho a Sofía que está muy bien la frase. Y además muy exacta. Bueno, Froilanister, esta les va a gustar. Imagínense, sale María Jesús Montero, sale Sánchez, sale Begoña y hablan de las universidades privadas. Conchi lo manda. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. Van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación. El que tiene dinero en la cuenta corriente pueda estudiar en una universidad privada. No lo vamos a permitir. Pedri, ¿esta mujer sabe dónde estudian nuestras hijas? No te preocupes, ya la he mandado a freír huevos a Andalucía. ¿Anda ya? ¿De verdad? Claro que sí, se acabó el problema. ¡Qué alivio! Gracias. ¿Listo para la Es la en vida, Bristol? son así. Como niños. Y para niños, los que me manda esta IA, imagínense cómo serían en el colegio Begoña Gómez, Pachi López y esta banda corrupta. Yo con Begoña. Joder, qué pesado que eres. Mira que me cambio de mesa, ¿eh? Marlaska, ¿tú te has enterado de algo? Anda, pásame los apuntes. Pues te jodes. Pero tú no eras la ministra de Hacienda y sabías de números. Amor. Os queréis callar, que no me entero de lo que dice la profe, coño. Eso callaros, que lo ha dicho Pedro, ¿verdad, Pedro? Es que no sé. Leire. Pelota. Pelota. Que eres una pelota. Todos con la bata del colegio. Callaros ya de una puta vez. No me entero de nada por vuestra culpa. Me ha pegado el pseudopolítico con cara de potato. Begoña le tira el pelo a Leire. Mira. Yo también. Si ya lo sabía yo, que no era solo una foto. No empieces otra vez con eso. Begoña celosa con Leire, hay que tener ganas, ¿eh? Bueno, como niños en la escuela, lo malo es que siguen gobernando. Por poco tiempo, sí, pero siguen gobernando. Mañana les contaremos más. Gracias por mandar tantas genialidades a todos los que colaboran con el programa. Les espero aquí mañana en La Trinchera. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Skits gadelidu, badadelidu, con
con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.